A nuestro primer terreno de fruticultura, muy contenta de poder tenerlos aquí, ¿cierto? Y que podamos, a pesar de todas las dificultades que estamos, podamos aprender, ¿cierto? Y aplicar un poquitito más de lo que hemos visto en clase, ¿ya? Sáquenle harto provecho a este terreno, no es muy largo, ¿cierto? Obviamente por las circunstancias, pero de igual forma vamos a tratar de tocar los puntos más importantes de la temática que hemos pasado durante el semestre, ¿ya? La charla inicial, chiquillos, de todo lo que, hablar del huerto, de todo lo que hemos visto, como les digo, tanto el patrón, suelo, clima, etcétera, se las va a hacer el ex profesor de INACAP, ya, el profesor Francisco Aliaga. Ustedes ya lo ubican, ¿cierto? Han visto sus videos, ya, sí. Los he hecho a ver algunos videos de él, ¿cierto? Y aparte tiene otros por ahí en YouTube, ya bastante famosos. Ya, él es ingeniero agrónomo, ya, dueño de acá del huerto. Y trabajadora también de aquí, bueno, les va a contar ahí todas sus labores, ya, pónganle harta atención, anoten, graben, aunque el profesor Jorge está grabando igual, chiquillos, esto se va a subir después a YouTube, ustedes van a tener el enlace para que puedan desarrollar la actividad que sigue después de la charla. Ya vamos a hacer una actividad, ustedes ya saben, es una actividad que vale un 30% de la tercera nota, así que ojo ahí, ya es tanto para los que están presentes como para los que no, para que no se preocupen, ¿cierto? Lo hablamos ayer. Así es que eso, pues chiquillos, pongan atención, anoten, que después todo lo que el profesor hable les va a servir, ¿cierto? Para poder rellenar ahí esa actividad, ¿ya? Ya, y van obviamente con respeto y todo, haciendo preguntas y no le pueden ir haciendo preguntas al profesor, ¿ya? Ya. Bien, jóvenes, buenos días. Les voy a comentar un poquito de varias cosas, ¿no es cierto?, que son importantes con respecto a lo que es el manejo de campo, en este caso específicamente en un huerto de cerezo, ¿ya? Este es un huerto de cerezo que tiene una superficie de 10 hectáreas, ¿ya? Está conformado por dos variedades. Tenemos una variedad lápiz, que es todo lo que está pintado con color blanco, ¿ya? Y variedad santina, que es lo que está pintado con color celeste, ¿ya? Todo se encuentra injertado sobre patrón col, y más adelante vamos a ir hablando y entendiendo de por qué se hizo la elección en este lugar con respecto a esas variedades y a ese patrón en específico, ¿ya? Como ustedes han aprendido en clases, en lo que respecta a frutales, nosotros como país, ¿no es cierto?, somos una importante zona productiva, ¿no es cierto?, de muchas especies frutales, y dentro de una especie en particular siempre vamos a tener un abanico o una batería, ¿no es cierto?, de variedades y patrones sobre los cuales trabajar, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en cerezo no creo quedarme corto, que tenemos, ¿no es cierto?, al menos 20 a 25 variedades disponibles para iniciar un proyecto, y en el caso de los patrones no tenemos menos de 5 posibilidades. Entonces, cuando se toma la decisión de iniciar un proyecto, yo siempre tengo que tener claro cuál va a ser la finalidad de ese proyecto, hacia dónde yo voy a apuntar, y de acuerdo a los objetivos y las características que yo tenga, tengo que hacer una correcta elección sobre el patrón y la variedad finalmente que va a comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar y a proyectar en el tiempo. Eso va a ser lo mismo para los cerezos, va a ser lo mismo para las manzanas, para las peras, para las ciruelas, para el frutal sobre el cual estemos trabajando. Siempre tenemos la disponibilidad, ¿no es cierto?, de variedades y patrones sobre la mesa, y la idea de ustedes como profesionales, ¿no es cierto?, del área agrícola es tomar la mejor decisión, ¿ya? Y créanme que muchas veces se cometen errores en lo que es la elección de las variedades y los proyectos no cumplen el objetivo o fracasan en el tiempo, ¿ya? Bueno, para llegar a eso que yo les estoy comentando, siempre tenemos que analizar algunos parámetros que son importantes de la zona productiva en la cual yo me encuentro, y es por eso que siempre tenemos que partir haciendo una breve descripción de las características climáticas y las características de suelo que vamos a encontrar presentes en el lugar. En este caso, nosotros nos ubicamos, ¿no es cierto?, en un sector que se conoce como la montaña de Teno. Ya estamos nosotros a más o menos como a 25 kilómetros de Curicó, ya en una zona que se conoce como el Valle Central Regado, ¿ya? En Chile nosotros vamos a encontrar en la principal zona productiva, desde la cuarta a la 10ª región, 4 macrozonas que son importantes, ¿ya? Tenemos el secano precordillera, el secano costero, el secano costero, digo, ¿no es cierto?, y el Valle Central Regado, ¿ya? Entonces son esas 4 grandes zonas
tienen características que hacen, ¿no es cierto?, que la zona se diferencie entre una y otra. El nombre lo dice, Valle Central Regado, ¿no es cierto?, corresponde a una zona que generalmente tiene topografía plana, ¿ya? Y es o está en una condición de riego. Si nosotros lo comparamos con el secano costero o el secano interior, generalmente tenemos zonas que no son de riego, por eso se llaman secanos, es decir, que dependen netamente ya de la pluviometría del año, y generalmente las topografías que tienen esos lugares son topografías onduladas, de cerro. Escuché 3 secanos. Secano de precordillera, secano interior, secano costero. Ya está. Ya, ahí están los tres, más el Valle Central Regado. Entonces, nos vamos a centrar en cuáles son las características del Valle Central Regado, que es donde están ustedes, ¿no es cierto?, en este minuto. La primera gran característica es que es una zona de riego, y una segunda característica es que generalmente la topografía es más bien plana, o sea, no tenemos pendientes muy pronunciadas. Y eso le da a esta zona la característica, ¿no es cierto?, de ser una zona con 100% de aptitud agrícola. O sea, en cualquier parte en donde nosotros desarrollemos agricultura en el Valle Central Regado, si hacemos las cosas bien, debiéramos tener proyectos exitosos, ¿ya? El clima de esta zona corresponde a un clima mediterráneo, ¿ya? El clima mediterráneo, por definición, presenta 4 estaciones bien marcadas. O sea, tenemos, como ustedes saben, desde pequeño, un otoño, invierno, primavera, verano. Y cada una, ¿no es cierto?, de estas etapas del año tiene ciertas características en términos de comportamiento climático a través de lo que es el régimen pluviométrico y lo que es la temperatura. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que otoño y primavera es de temperaturas más o menos medias, y el verano y el invierno de temperaturas más extremas. Eso ustedes, ¿no es cierto?, lo saben desde siempre, ¿ya? Ahí tenemos que acotar algo que es importante, ya, para el tema de los manejos agrícolas, que con el cambio climático que hemos tenido, ¿no es cierto?, en el último tiempo, ya estas estaciones no son tan marcadas como lo eran 10, 15 años atrás, sino que ahora tenemos más bien 2 estaciones marcadas. O sea, un invierno, ¿no es cierto?, más largo, porque ahora cuando comienza el otoño empieza el frío al tiro, ¿ya? Y tenemos un verano más largo, porque cuando empieza la primavera no parte con una temperatura templada, sino que parte al tiro con harto calor. Y eso influye bastante en lo que es el comportamiento de las plantas, ¿ya? Las plantas pueden brotar antes, pueden madurar antes, pueden tener, ¿no es cierto?, salidas de receso en una etapa más temprana, que son todas cosas que hay que considerar al momento del manejo. Entonces, algo tan simple como analizar el clima nos va a llevar después, ¿no es cierto?, a tomar decisiones importantes, ¿ya? En términos de temperatura, nosotros acá, como estamos en la zona central, tenemos temperaturas que son más bien medias, todavía no estamos en temperaturas muy extremas. En el invierno generalmente tenemos temperaturas promedio de 10 grados, diría yo, ¿no es cierto?, 10, 5 grados, y en el verano tenemos temperaturas promedio, ¿no es cierto?, que están entre los 25 y los 30 grados. Igual hay días que hace más calor, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, de repente en enero temperaturas que llegan a 35 grados, que son temperaturas que hacen que las plantas trabajen de otra manera. ¿La temperatura media es entre 5 y 10 grados? Más o menos en invierno, Ya. en invierno, ¿ya? Y en verano, como les digo, entre 25 y 30 en promedio, ¿ya? Es muy importante este tema de la temperatura, porque por ejemplo, si yo en el verano ya tengo una temperatura más extrema de 35 grados, ya la planta inmediatamente siente ese cambio térmico y, por ejemplo, cierra sus estomas. Si la planta cierra sus estomas, ¿qué es lo que pasa? Deja de hacer fotosíntesis, ¿ya? Porque los estomas siempre tienen que estar abiertos para que haya un intercambio gaseoso. Si los estomas están cerrados, ya la planta deja de hacer fotosíntesis y, por ejemplo, al cerezo, ¿qué le pasa? En ese momento está formando la fruta para la temporada siguiente. Entonces, si yo tengo días en donde hay mucha temperatura y no estoy regando bien, la planta se va a estresar y eso me va a pasar la cuenta en la temporada siguiente, porque va a tener una mala producción en términos de kilos y también en términos fisiológicos, como por ejemplo la deformación de fruto. En el cerezo es muy marcado que cuando en el verano hay muchas condiciones seguidas de estrés en la planta, en la temporada siguiente yo tengo mucha fruta doble, ¿ya? Cereza, ¿no es cierto?, que es como un corazón. La cereza tiene que ser redondita para que tenga una aptitud comercial.
Si viene cereza doble, esa yo tengo que descartarla y no es una cereza de exportación, sino que se va a la fruta comercial y esa no sirve, ¿ya? Porque generalmente la fruta comercial no paga ni siquiera los costos de manejo del año, ni siquiera los costos específicos de cosecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estrés por una condición de temperatura, de mal riego en el verano, consecuencia, fruta doble, para que radique, ¿no es cierto?, la importancia del clima en lo que es la producción. ¿Y el tamaño? ¿Cómo? ¿Y el tamaño? No, el tamaño no se afecta de una temporada a otra, ¿ya? El tamaño se va afectando por otras cositas que ya vamos a conversar, ¿ya? Generalmente cuando hay una condición de estrés genera algún desorden fisiológico, ¿ya? Bien, en términos de pluviometría, nosotros acá en la zona tenemos en un año normal, más o menos una pluviometría que llega a los 500 milímetros, ¿ya? Que es la pluviometría normal, ¿no es cierto?, de Teno, Curicó, ¿ya? Cuesta llegar a esa pluviometría hoy día porque cada vez es más seco el invierno, ya de hecho a la fecha llevamos, ¿no es cierto?, cerca de 100 milímetros recién, y eso influenciado por 50 milímetros que cayeron en el verano, que si yo soy riguroso, si bien esa pluviometría corresponde al 2021, la lluvia que cayó en el verano no sirve de nada, ¿ya? ¿Por qué no sirve de nada? Porque esa lluvia cayó en un periodo en donde no hubo acumulación de nieve, ¿ya? Entonces yo necesito que llueva ahora, en el invierno, para que se acumule nieve en la cordillera y asegurar la temporada de riego. Nosotros dependemos netamente de la acumulación de nieve en la cordillera. Acá ustedes, como saben, no tenemos embalse. O sea, si nosotros nos vamos a la cuarta región, tercera región, como tuvieron el problema del agua mucho antes que nosotros, ellos tienen toda una infraestructura de riego que nosotros no tenemos, principalmente embalse. Nosotros acá dependemos de la nieve y algo nos ayuda la laguna natural, ¿no es cierto?, que hay arriba, si la han escuchado, el planchón, ¿ya? Pero según los registros de toda la asociación de canalistas, el planchón está a un 20-30% de su capacidad hace mucho tiempo, ¿ya? O sea, el año pasado que fue lluvioso no se alcanzó a recuperar prácticamente nada. Entonces tampoco me da una buena seguridad de riego, ¿ya? ¿Cómo viene el invierno? Según lo que he visto, estamos en una condición bastante inestable, ¿ya? De hecho, semana a semana, cuando uno consulta el predictor climático, aparecen lluvias, pero como que se van, ¿ya? Por ejemplo, para este miércoles que pasó, ayer estaban marcando la semana pasada 12-15 milímetros y finalmente cayeron 2, ¿ya? Ahora para el miércoles que viene también se estaban marcando 15 milímetros y ya se fumaron. ¿Por qué pasa eso? En Chile nosotros dependemos de dos corrientes marinas, el niño y la niña, ¿ya? La niña es seca, el niño es lluvioso. Hasta el año pasado, o hasta este año en estricto rigor, estábamos con la niña, pero la niña se fue. Entonces se supone que tenía que entrar el niño y eso hacía que el año fuera lluvioso. Pero estamos en una condición neutra, no ha entrado el niño. Entonces eso hace que los frentes sean muy inestables y no provoquen, ¿no es cierto?, lluvia, ¿ya? Profesor, ¿sabes? Tengo una duda y un testimonio que quizás compartir. No sé si ustedes se dieron cuenta, el año pasado quizás llovió mucho más a quizás otros años pasados. Exacto. Y si se dan cuenta, compañeros y profesores, no sé, la constelación de las mismas personas que se guardaron en casa y que se quedaron mucho tiempo en casa, no salieron en auto y no contaminaron la atmósfera. Claro. Entonces pienso yo que dentro de la biosfera, donde se supone que se da la lluvia, no hubo interferencias de tales Gases. en gases, Claro. para evadir la lluvia. Claro. Entonces, ¿qué podemos apreciar de eso? Que llovió mucho más en la temporada pasada por las mismas condiciones. Claro. Hay mucha gente que Eso quiere decir con el efecto invernadero también. exacto, hay mucha gente que comparte, ¿no es cierto?, lo que usted está diciendo. Ya de hecho el año pasado, cuando empezó la pandemia, seguramente ustedes en las redes sociales se toparon con gente que mostraba, por ejemplo, que en Viena se había limpiado el agua, que había llovido más, que los animales habían salido a la selva, por decir algo, y era todo a consecuencia de que nosotros como seres humanos nos habíamos guardado. Claro. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, somos el peor enemigo de la naturaleza, porque generalmente las prácticas de manejo que tenemos nosotros generalmente atentan contra lo que es la naturaleza en sí, la contaminación de las empresas, qué sé yo. Entonces eso es real. O sea, ¿por qué hay cambio climático?
porque nosotros a lo largo del tiempo hemos dañado la capa de ozono. Y eso ha hecho que aumente la temperatura a nivel planeta. De hecho, yo no hace mucho también leía un artículo que estamos, ¿no es cierto?, aumentando más o menos como en 1 grado al año la temperatura. O sea, por eso uno de repente ve noticias en el hemisferio norte, en España en el verano hay 40 grados, 45 grados, en Estados Unidos la misma cosa. O sea, el hemisferio norte le ha pegado más fuerte que a nosotros, que estamos un poquito más al sur, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que estamos más lejos del Ecuador, y eso nos favorece un poco. Pero sí, las temperaturas han ido aumentando, y eso, como le digo, a la larga pasa la cuenta en los manejos agrícolas. 1 grado más, que uno dice que es 1 grado, en las plantas es mucho, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque 1 grado en invierno puede ser una helada. A 0 grados la yema la yema no le pasa nada. A menos 1 grado la yema se está helando, que vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Ya? Entonces sí, tiene bastante sentido lo que hizo usted.